Un segundo elemento que vamos a ver es en razón a que los objetivos y la tarea del Estado estaban dirigidos a afirmar la libertad, igualdad y el desarrollo individual. Acuérdense que una de las mejores formas, o la mejor forma que se ha encontrado hasta ahora para la adecuada administración de la propia sociedad es justamente el Estado, en base a estos principios: igualdad, desarrollo y sobre todo a través de la libertad. Una tercera idea vamos a encontrarla en la organización del Estado y la regulación de su actividad, la cual se establece de acuerdo a principios racionales y obviamente también regulado y pauteado en lo que es las normas jurídicas. Nosotros no podemos dejar de pensar que si analizamos, por ejemplo, el texto constitucional, vamos a encontrar allí que la Constitución tiene dos elementos, ¿no? Una parte dogmática y una parte orgánica. Y obviamente en la parte orgánica es donde vamos a encontrar cómo se establece o cómo funciona el Estado. Cuando hablamos, por ejemplo, de la famosa separación de poderes o los órganos autónomos dentro del texto constitucional. Entonces, necesariamente el Estado se va a servir del derecho, ya sea dentro de las normas jurídicas o si vamos a la Constitución propia, para establecer un orden y su propio desarrollo. La expresión de Estado de Derecho fue acuñada por Adam Müller en 1809 y delimitada posteriormente por Robert von Moll en 1829 y obviamente en su exposición de Derecho Público en el Reino de Wurtemberg. Otra parte importante que vamos a ver en torno también a esta noción de Estado de Derecho son algunas posiciones que han ido resaltando la importancia y la evolución de este Estado de Derecho. En primer orden encontraremos lo señalado por Alberto Boreodría, un profesor nacional, quien señala que el objeto del Estado de Derecho radica en garantizar la libertad y seguridad del ser humano. Ello preconiza que los ciudadanos pueden autodeterminar, planificar y prever las consecuencias jurídicas de sus actos en la vida coexistencial. Vale decir, que el derecho se convierte ¿en qué? En la seguridad jurídica de la convivencia humana o de la convivencia de la sociedad. Y esto encuentra razón cuando en muchas de nuestras actividades y en muchas de las acciones que podemos tener, obviamente a través del derecho vamos a conocer las consecuencias. Y esto puede pautear un poco la vida y el desarrollo de la propia sociedad, ¿no? Otra afirmación es la de Andrés Serra Rojas, que entiende que el derecho regula minuciosa e imperativamente la vida y la actividad del Estado, la sistematización y el funcionamiento de sus órganos y de sus relaciones con los derechos de los individuos. Vale decir, que el derecho se va a encargar de establecer cuáles son los fines o las pautas que debe cumplir el Estado. A diferencia de la posición de Alberto Borea, Andrés Serra Rojas señala justamente que la función del derecho no va a ser tanto establecer una seguridad jurídica, sino establecer cuáles son las actividades y cuál es el fin de la existencia del Estado, ¿no? Una posición no tanto desde un punto de vista social, sino desde un punto de vista estrictamente ya estatal. Y una tercera posición la vamos a encontrar con Víctor Martínez Bulgori, quien señala que el Estado de Derecho no es sino la vigencia real y efectiva del derecho en la sociedad, en donde las conductas tanto públicas como privadas se someten a la norma jurídica. Vale decir, que el derecho se convierte en un elemento de relación y de convivencia tanto para el Estado como para el pueblo, como ese conjunto de normas o reglas de juego para la propia coexistencia de esos dos elementos propios, ¿no? Ya sea tanto en el ámbito público como también en el ámbito privado. Otro punto que también desarrollaremos en los pocos minutos que nos va quedando, es en torno al proceso de evolución histórico, en torno al pro de la aceptación de la noción de Estado de Derecho. Es un poco complicado cuando vemos y analizábamos anteriormente en la clase pasada, el hecho de que la concepción inicial del poder y sobre todo de la existencia del Estado iba en razón a esta noción de que Dios entregaba el poder al hombre, ¿no? Y esto lo podemos ver y se puede demostrar en muchos casos cuando vemos que en la Edad Media, en la etapa de la monarquía, muchos de los reyes eran coronados por el Papa. Y este acto de que el Papa coronara a los reyes no era un acto meramente simbólico, era justamente la entronización que daba la religión al poder, o al poder político, ¿no? Obviamente dentro de una sociedad de la Iglesia y el Estado, en pro de legitimizar este poder y en pro también de siendo sinceros, de establecer una suerte de beneficios para ambas partes de esta relación. Una primera etapa veremos en torno a la concepción imperial romana, y esta aparece con Cayo Valerio Aurelio Diocleciano en el año 285 al 305 a.C., quien señalaba que la figura del emperador romano era considerada como fuente manifiesta de la ley.
justamente imperó la máxima Princeps solutus legisbus, la voluntad del emperador tiene fuerza de ley, mas no se encuentra sujecionada por ella. El gobernante queda sin ligadura ante el derecho. Esa percepción señalaba de que, si bien es cierto, el emperador podía emanar normas, podía establecer normas de convivencia, él no se encontraba sujeta a esa normatividad. Obviamente un desajuste en torno a esta capacidad normativa y esa autoobligación de cumplimiento, ¿no? Y una segunda etapa la veremos dentro de la concepción cristiana, ¿no? En torno a San Agustín de Hipona, que señalaba en su texto Ciudad de Dios que la designación del gobernante no es suficiente para legitimizar su poder. Ello deviene de la ley natural y lejos de ella se cometen atrocinios, ¿no? Obviamente una percepción totalmente dogmática, religiosa, en la cual, si bien es cierto, se desconoce el poder constituyente de la sociedad, se establece siempre que este poder, por más que venga de la sociedad o por más que venga del pueblo, siempre tiene una intervención divina en el hecho de materializar este poder. De igual forma, encontramos lo señalado por Tomás de Aquino, quien señala que en su libro El régimen del príncipe, quien señala que la ley tiene un vis directiva que orienta y alcanza al gobernante, por lo cual se encuentra sometido a su propio cumplimiento. Acá cambia radicalmente la percepción del poder y de la obligación del mandato de cumplimiento frente a las normas establecidas que se dio inicialmente en la concepción imperial romana. Acá ya Santo Tomás de Aquino señala de que por más que el otorgante de la norma jurídica tenga la potestad para darla, también este también se encontrará sujeta al cumplimiento de la misma. Y la tercera etapa va a ser la etapa del constitucionalismo moderno, ¿ya? En la cual nosotros ya nos encontramos, en la cual se busca la consolidación del elemento como la seguridad, la libertad y la igualdad. Vale decir, en esa relación derecho y Estado, vamos a ver que esta relación se va a basar en esos tres principios: seguridad, libertad e igualdad. La noción de Estado de Derecho surge por la lucha de las limitaciones del poder estatal y de la monarquía, a través de la vigencia de determinados principios jurídicos. Acuérdense que pasar de la monarquía a la existencia de un Estado democrático va a conllevar que necesariamente se rompa con esta creación de gobierno llamado monarquía, dado de que la centralización del poder en una sola persona y el desconocimiento del uso del poder o la desnaturalización del poder a través de las monarquías conllevó que la población en muchos de los casos sintiera esa distancia entre el gobernante y el pueblo, que conllevó obviamente, mejor dicho, a una guerra o un enfrentamiento entre el pueblo y la monarquía. Cuando hablamos ya del derecho, del Estado del Derecho y de la implementación del derecho en los estados, vamos a ver de que se van a dar algunos principios que es importante recordarlos, como por ejemplo el principio de legalidad, el principio de jerarquía normativa, el principio de publicidad de las normas, el principio de retroactividad de las normas, el principio de seguridad jurídica, como también establecer el principio de responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los órganos del poder del Estado. En torno a los principios básicos para la construcción de un Estado de Derecho, se han establecido algunas pautas o algunos principios básicos para esta convivencia entre el Estado y el derecho. Inicialmente veremos el principio de legalidad, en el cual necesariamente todo acto del Estado o toda condición que el Estado tenga que ver o tenga que reseñarse frente a la sociedad, necesariamente tiene que ajustarse a un marco jurídico que obviamente el propio Estado, en consenso con el Parlamento y la sociedad en general, establecerán. Un segundo principio va a ser el principio de jerarquía normativa, y cuando hablamos obviamente de un principio de jerarquía normativa, vamos a hablar en torno no solamente a la existencia de una constitución que posteriormente aparecerá dentro del Estado, sino también a que todas las normas jurídicas que emanen del Estado tengan necesariamente un rango normativo de acuerdo al estamento o a la unidad del Estado que le emane. Ello responde a que necesariamente tiene que existir una jerarquía, puesto que la inexistencia de esa jerarquía conllevaría problemas de competencia. Un tercer principio es el principio de publicidad de las normas. Obviamente que el conocimiento de la norma, el conocimiento del mandato va a involucrar al obligatorio cumplimiento. Y esto viene desde muchos años atrás, cuando hablábamos, por ejemplo, de la monarquía. El rey, al momento de dar un edicto, lo que buscaba era que este edicto era conocido por el pueblo. Y esto lo hacía a través de los famosos pregoneros, cuando el pregonero llegaba el edicto ante el pueblo y lo leía y lo ponía de conocimiento. Un cuarto principio va a ser el principio de retroactividad de las normas, ¿no? Obviamente esto ya lo conocemos,
de que ninguna norma es retroactiva a la fecha a la cual fue otorgado. Y esto es parte de la seguridad jurídica, ¿no? Para que las conductas que se hayan realizado hasta antes de la emisión de la norma tengan una suerte de seguridad y obviamente de invariabilidad. Un quinto principio es el principio de la seguridad jurídica, y ese principio de la seguridad jurídica es el que va a otorgar la norma. Al conocer el contenido de la norma, al conocer el alcance de los actos que pueda realizar la persona, obviamente tenga la predisposición de un resultado, obviamente contenido en la norma jurídica, ¿no? Y por último, vamos a ver el principio de responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad por los órganos del poder del Estado. Esto va a conllevar a que al establecer los fines, las conductas del Estado en el marco jurídico existente, vamos a erradicar de total forma el uso desnaturalizado de poder por parte del propio Estado. Al establecer las normas claras, a través de normas jurídicas, de la convivencia de Estado-pueblo, vamos a tener la seguridad de que no va a existir atropellos frente a los propios derechos del ciudadano. Ok, señores, les agradezco por su atención. Espero que estos tips en torno a lo que es el Estado de Derecho nos pueda servir de base para la clase que estaremos desarrollando, ya sea en el foro virtual. Les agradezco por su atención y espero haber satisfecho un poco de las dudas existentes en torno a ese tema. Muchas gracias. Base de estos principios, igualdad, desarrollo y sobre todo a través de la libertad. Una tercera idea vamos a encontrarla en la organización del Estado y la regulación de su actividad, la cual se establece de acuerdo a principios racionales y obviamente también regulado y pauteado en lo que es las normas jurídicas. Un segundo elemento que vamos a ver es en razón a que los objetivos y la tarea del Estado estaban dirigidos a afirmar la libertad, igualdad y el desarrollo individual. Acuérdense que una de las mejores formas, o la mejor forma que se ha encontrado hasta ahora para la adecuada administración de la propia sociedad es justamente el Estado, empuñada por Adam Müller en 1809 y delimitada posteriormente por Robert von Moll en 1829 y obviamente en su exposición de Derecho Público en el Reino de Gutenberg. Otra parte importante que vamos a ver en torno también a esa noción de Estado de Derecho son algunas posiciones que han ido. Nosotros no podemos dejar de pensar que si analizamos, por ejemplo, el texto constitucional, vamos a encontrar allí que la Constitución tiene dos elementos, ¿no? Una parte dogmática y una parte orgánica. Y obviamente en la parte orgánica es donde vamos a encontrar cómo se establece o cómo funciona el Estado. Cuando hablamos, por ejemplo, de la famosa separación de poderes o los órganos autónomos dentro del texto constitucional. Entonces, necesariamente el Estado se va a servir del derecho, ya sea dentro de las normas jurídicas o si vamos a la Constitución propia, para establecer un orden y su propio desarrollo. La expresión de Estado de Derecho fue